ahí, pero se están escondiendo hoy, no se identifican. Está bien, vamos a orar y vamos a empezar. Voy a hacer, orar y empezar. Señor, estamos aquí para, como dice la introducción de Romanos, estamos aquí mucho más que para leer un libro, para estudiar un libro, para tener una discusión académica. Entendemos que el Evangelio, tal como lo presenta Pablo en Romanos y seguramente en los demás evangelios y demás epístolas, es poder de Dios para salvación. Te pedimos, Señor, que lo que vamos a estudiar, tu Espíritu Santo primero nos haga entender en nuestra mente lo que estamos estudiando y luego lo lleve y lo grabe en nuestro corazón y tu Espíritu Santo more y opere en nuestras vidas como resultado de lo que tú vas a hacer en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces en Romanos quiero hacer un pequeño reseña donde estamos en Romanos. Parte de lo bello de Romanos es que Pablo pone el Evangelio, está escribiendo, y no quiero repetir todo lo que hemos dicho, pero Pablo pone hace un resumen. No sabe la gente en Roma qué saben del Evangelio, qué no saben del Evangelio. Entonces busca dar desde el fundamento una cosa completa. Y quizás eso es demasiada reseña. Pero la parte de la reseña importante donde estamos ahora es que Pablo empieza para mí la parte de epístola, la parte de enseñanza, en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces Pablo empieza ahí y dice, después de que dice que es poder de Dios para salvación, inmediatamente dice, en el Evangelio se conoce la justicia de Dios. Entonces, y luego al empezar a hablar de la justicia de Dios, verso 17, en el verso 18, él dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Él habla del enojo o la ira de Dios. Entonces, eso no es el cristianismo como lo conocemos hoy en día. Tendremos que ir, no sé si a 100 iglesias, para ver si encontramos una donde empiezan diciendo Dios está enojado, ¿no? Dios está enojado con el hombre. Pero Pablo no nomás dice Dios está enojado y por decreto religioso quiero que sepan que él está enojado, sino que Pablo empieza a explicar por qué Dios está enojado. Y realmente, aunque vimos la semana pasada que por fin usa la palabra pecado, pero realmente él está dando una definición de lo que es pecado. Y básicamente, si nosotros queremos resumir esto, lo tendríamos que ver que hay 3 áreas donde Dios se ha revelado al hombre. Hemos cubierto 2 y hoy vamos a cubrir con la ayuda de Dios el tercero. Dios se revela, Dios se da a conocer al hombre, y el hombre, al tener ese conocimiento de Dios, debe de tener una respuesta. La primera área donde Él se revela es en la creación. Podemos saber que Dios existe y de su deidad y su poder a través de la creación. Entonces, en las cosas creadas, dice claramente cuando hablamos de creación. Y eso lo ve todo el mundo, no necesitas abrir una Biblia para ver la creación. Y Pablo dice, al ver a Dios en la creación debemos de darle gracias y debemos de glorificarlo. Al no darle gracias y no glorificarlo, estamos sin excusa delante de Dios. Dios hace bien en tener su ira con nosotros. No hay algo que podemos decir, Dios, no debes de tener ira sobre mí por X, Y o Z. Él dice, estás sin excusa. Dios se revela entonces en primer lugar en la creación. Dios se revela en el segundo lugar, vimos en la conciencia humana. Sabemos del bien y el mal, pero esa conciencia de bien y mal, que Pablo mismo dice, en algunos casos acusa, en algunos casos excusa. Pablo no está diciendo esa conciencia humana es perfecta en todos los seres, no, para nada. Pero Dios se revela en la conciencia humana y en vez de guardar y cumplir los mandatos
o lo que esa conciencia moral nos enseña de no hacer y hacer, en vez de hacer lo que se debe hacer y no hacer lo que no se debe de hacer. En vez de eso, juzgamos al otro severamente, pero no aplicamos ese juicio moral a nosotros mismos. Y por eso Pablo también dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Entonces, en dos cosas Dios se ha revelado en la creación, Dios se ha revelado en la conciencia humana, no ha respondido bien correctamente el hombre. Ahora, la tercera que vamos a ver hoy, lo adelanto, pues ya estamos en el estudio, es que Dios se ha revelado en las Escrituras. Dios se ha revelado en las Escrituras, con los profetas, con las personas que Él habló su palabra para que lo escribieran. Y el hombre no ha respondido correctamente a lo que Dios reveló en las Escrituras, y por lo tanto también estamos sin excusa delante de Dios. Entonces, tres lugares donde Dios se revela: la creación, la conciencia humana, la Escritura. En ningún caso el hombre responde correctamente, y por eso somos merecedores de la ira de Dios. Ahora, ¿para dónde vamos? Y un par de minutos más para ubicarnos. Les he dado, quizás mi mejor ejemplo de esto que yo entiendo ahora es que Pablo es nuestro abogado defensor y está en nuestra celda, y es un ejemplo, hermanos, como parábola, pero está en nuestra celda y nos está explicando qué cargos tienen en nuestra contra y las posibilidades que tenemos de salir, de librar esos cargos y no ser juzgados por ellos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, dos llevamos, uno que vamos a ver hoy. Pablo, no sé hasta qué punto hoy somos demasiado sencillos en nuestro pensamiento, pero si estudiamos Pablo, vamos a ver que Pablo a menudo intercala temas. Alguien podría decir, bueno, es falta de organización de su parte. Bueno, gracias a Dios por la organización que tiene, pero intercala temas. Y un tema que vimos intercalado la semana pasada, porque de vuelta él dijo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La semana pasada vimos que Dios ha apartado un día futuro en el que va a pagar a cada uno conforme sus obras y conforme lo que han hecho. Entonces la justicia de Dios se ve no en que ha juzgado a cada persona aquí ahorita. Ahorita nada más vemos su ira revelado desde el cielo, su enojo, pero su justicia va a ser un día futuro donde se va a revelar el justo juicio de Dios y va a pagar a cada uno conforme sus obras. Entonces entendemos en el Evangelio que Dios sí es justo, aunque gente mala le va bien y gente bien le va mal. Dios sí es justo porque llega un día en donde Él va a equilibrar todo, donde Él va a juzgar todo. Entonces, ese tema intercalado. Tenemos otro tema intercalado hoy, que llegando ahí, pero bueno, sin hacer más resumen, quisiera leer los textos que espero cubrir hoy y luego regresar a comentarlos. Entonces, rápidamente, déjame ver aquí, si puedo, los que están en live stream ya los tienen, pero déjame ver en otro programa aquí si los puedo poner, compartir pantalla para que los tengamos ahí. Ok, entonces, el texto dice ahora, Romanos, y aquí estoy mal, 2:17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles.
Y bueno, este texto lo vamos a ver, el de Hebreos. Déjame brincar ese de Hebreos y seguir leyendo nomás lo de Romanos 2:25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Siguiendo del 2 al 3, porque tiene que ver con el mismo tema. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, que seas tenido por justo en tus palabras y que triunfes cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que esto es lo que enseñamos, pero bien merecida tienen la condenación. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Bueno, y ahí termina la lectura. Vamos a regresar ahora sí a hacer los comentarios. De vuelta, como pueden ver aquí, está dirigido, algunos han dicho, pues la epístola de Romanos está dirigido a gentiles o a romanos, y quizás el grupo más fuerte o de más número, pues dice está dirigido a judíos. Yo pienso que va en gentiles, está en su mente, y he dado algunos argumentos al pasar en el texto por qué pienso eso. Pero esta parte, sin lugar a dudas, va dirigido a los judíos. ¿Okay? El judío, igualmente las primeras dos acusaciones van contra los judíos. Cabe señalar, agregaría yo, que también van contra nosotros si nos llamamos cristianos. Porque tanto el judío como el cristiano, como todos los demás, vemos la obra de Dios en su creación por medio de las cosas creadas. Y tenemos un deber, la respuesta correcta, merecida ante eso, es glorificarlo como a Dios y darle gracias. Y yo me pregunto como cristianos, por ejemplo, si nosotros le damos gracias lo suficiente. Yo en lo personal reconozco que no le doy suficiente gracias a Dios, ¿no? Trato de, pero no lo suficiente. Si lo glorifico como Dios, creo que la lucha
no quiero decir diario, pero a menudo del cristiano, es decir, oye Dios, no estoy seguro si tú sabes lo que estás haciendo. Pues eso no es glorificarlo como a Dios, es dudar en vez de glorificarlo. Bueno, entonces esas acusaciones también eran para los judíos, pero ahora hay una acusación que él va a entrar, y esta acusación no tiene que ver con quizás los gentiles, si no conocen, si esta persona, gentiles que no conocen la ley de Dios, pues no va a ser para ellos esta acusación, sino más para los judíos. Y ahora habla entonces de la ley. Y llega en Romanos 3.1 que ya leímos, pues les han sido concedido las palabras mismas de Dios. Entonces Dios se ha revelado en tres áreas, en tres formas. La creación. Y si estoy volviendo a decir eso, no es aburrirlos, sino quisiera que sacaran esos puntos y los tuvieran claros. Dios se ha revelado en la creación y no respondemos correctamente porque no le damos gracias y no le glorificamos. Dios se ha revelado en la conciencia humana, pero juzgamos al otro, pero nosotros mismos no lo aplicamos en nuestra vida. Hacemos lo que nuestra conciencia dice que no debemos, que el vecino no debe de hacer para acabar pronto, pero nosotros sí lo hacemos. Entonces ahora él dice, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Dios se ha dado a conocer en la ley, sin lugar a dudas. Dios se ha dado a conocer ahí. Y aquí lo habla, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Pablo, yo creo que, no sé cómo andaba la psicología en su día, pero Pablo es bueno en la cuestión de psicología, ¿no? O sea, él dice, ok, tú aquí tienes, te jactas de tu relación con Dios, tienes el nombre de judío, les da por su lado, o sea, les deja, como que los deja inflarse con su ego, y luego les llega con la acusación, ¿no? Los agarra, yo me imagino que los agarra, pues inesperadamente, ¿no? En las cosas que él hace aquí. Pero, ok, tú llevas el nombre de judío, dependes de la ley, te jactas de tu relación con Dios, ok, que conoces su voluntad. Está describiendo un hombre, y creo que al describirlo había muchos judíos que dicen, sí, ese soy yo, ¿no? Tú conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley. El hombre con jactancia, ¿no? Con orgullo. Pues yo sí sé la ley, los demás son una bola de ignorantes, pero yo sí sé la ley, ¿no? Y dice que estás convencido de ser guía de los ciegos. Okay. Y realmente quisiera yo enfatizar en esto, aunque ahorita todavía les va a llegar la acusación, pero el problema del hombre para reconocer su necesidad de Dios, en muchas veces es un problema de ego, ¿no? Ego, yo le llamo el yo estoy bien y los demás no. Lo vimos en la conciencia, dice, tu vecino, juzgas a los demás, pero luego haces lo mismo. O sea, juzgamos al vecino, pero no vemos que nosotros estamos mal. Y aquí está hablando al hombre religioso judío, ¿verdad? Y está diciendo, tú eres orgulloso de esto, ¿no? Estás convencido, verso 19, de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, y con ese término diciendo, yo sí sé, ellos son ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Eso es cierto de la ley, pero Pablo no está hablando aquí de la ley, sino de la gente que dice que todas estas cosas acerca de su relación con la ley. Pero entonces viene la acusación de vuelta, muy parecido a la que hizo con la conciencia, de juzgar al prójimo. Dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, tú dices, yo sé todo esto y le enseño a otros, pero entonces él se va aquí, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? ¿Quieren saber la definición de robo? Deben de entrar a la ley del Antiguo Testamento. En la ley del Antiguo Testamento dice, no tengas 2 pesas. ¿A qué se refiere con 2 pesas? Pues tengo mi pesa de 1000 gramos, ¿verdad?
para cuando venga el inspector de lo comercial y le peso sus tomates, es 1 kilo completo. Y luego tengo un peso, no sé, ¿de qué te gusta? 950 gramos para darle el kilo a todos los demás y a cada uno le robo unos gramitos aquí, unos gramitos allá. Eso es un ejemplo. O sea, podemos estudiar la ley y entender bien qué es lo que significa robar y también, por lo tanto, qué es tener justicia y hacer justicia. Tú que predicas contra el robo, robas. Entonces él se va sobre la práctica. Aquí no les hace un examen de conocimientos en su cabeza. Y creo que aprenderíamos bien los cristianos también en hacernos ese tipo de examen. Ok, me sé los salmos, me sé los evangelios, me sé las epístolas. He dado clases de escuela dominical 20 años, ok. Pero ¿qué vivo en mi vida? Mi práctica en mi vida, ¿cuál es? Y eso es lo que él está llegando aquí. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Okay. ¿Adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, robas a sus templos. Y luego tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Qué fuerte. Y eso que está diciendo es tan fuerte. O sea, deshonras a Dios quebrantando la ley. Es el ejemplo ahí, es decir, alguien dice, si ser como esta persona, de vuelta, judía, no por tirarle tierra a los judíos, puede ser lo mismo de un cristiano. Pero si esta persona que dice que es judía y está siguiendo la ley, si eso es lo que es Dios, yo no quiero saber nada acerca del Dios de este hombre, porque es un robo, es un ladrón, es un adúltero, etcétera, ¿no? Entonces, deshonras a Dios quebrantando la ley. También los cristianos no puede pasar lo mismo. Decir, yo digo que soy cristiano y luego alguien llega y dice, no hombre, si ser cristiano, si es como pues yo no quiero saber nada de cristiano, ni de Cristo, ni del cristianismo. Y es lo que está diciendo aquí. Y es tan fuerte la acusación que él cita el Antiguo Testamento y dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Entonces Dios se ha revelado en la palabra de Dios, en la ley de los judíos. Pero el judío, él está preguntando, ¿tú cumples lo que está escrito ahí? Tercera revelación de Dios. Cabe señalar, ya que tenemos las tres, que en alguna forma va superando la revelación. Lo que conocemos de Dios en la creación es que Él es muy inteligente y muy poderoso. Lo que conocemos de Dios en la conciencia humana es precisamente un Dios moral, de bien y de mal. Y lo que conocemos de Dios en la ley, bueno, pues es mucho más, no se diga, ¿no? Todo lo que podemos conocer o conocemos de Dios acerca de la ley. Pero entonces Él les está haciendo la acusación. Tienes la ley, perfecto, ¿verdad? Lo que yo quisiera en esta parte, estoy poniendo un texto, porque lo que yo quisiera decir es que en principio, o sea, Pablo llega aquí a los judíos. Él dice, ok, tú dices que eres judío y tienes la ley, y ahorita va a venir la acusación, no cumples tú la ley. Y yo durante años he dicho, bueno, el mismo principio se aplica al que se llama cristiano y tiene la palabra de Dios, pero luego no lo cumple. El mismo principio. Ok, tienes la palabra de Dios, fui creado en un hogar cristiano, me sé de vuelta todas las epístolas y todo eso. Pero, ¿qué haces en tu vida, no? Y bueno, después de decirlo mucho tiempo así, quisiera hoy presentar quizás con ese argumento Hebreos capítulo 2 versículo 1, desviándome un poquito de Romanos, pero Hebreos 2:1 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Okay? Y Hebreos está escrito a cristianos. Si quieres saber qué clase de cristianos, lea la segunda parte del capítulo 10 de Hebreos para ver todo lo que habían hecho ellos con su fe. Y te quedas chiquito a lo mejor ante lo que ellos hicieron. No voy a entrar en ese tema hoy porque es otro mensaje, quizás otro estudio. Pero está escribiendo a cristianos. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, es lo que Pablo está diciendo aquí, vas a tener la ira de Dios porque Él te dio el mensaje y no lo has cumplido. Y aquí el autor de Hebreos está diciendo, bueno, en ese que fue dado por ángeles, la ley,
¿Okay? Tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí yo creo que podríamos poner ahí en donde dice salvación un evangelio o una revelación de Dios tan grande. Lean capítulo 1 y esta parte de Hebreos para saber de lo que está hablando. Pero ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, y ahí de vuelta podemos decir este evangelio, pero esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y al decir Señor ahí se refiere al Señor Jesucristo. Y los que la oyeron nos la confirmaron. Tenemos los oyentes en primera persona. Los apóstoles fueron escogidos para ser testigos, ¿verdad? Juan, lean 1 Juan capítulo 1, dice: yo mismo toqué, oímos, vimos. Entonces los que lo oyeron no los comunicaron. ¿Qué es lo que dice exactamente? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesús, y los que la oyeron nos la confirmaron. O sea, vinieron a decir: ¿saben qué? Esto ocurrió. Y nosotros, la mayoría de los cristianos, en ese entonces, pero hoy también estamos dependiendo del testimonio, y testimonio no en el sentido religioso, un testimonio como si fuera histórico, de veracidad, de decir esto sí ocurrió. Dependemos del testimonio de ellos para decir esto es lo que Jesús es y hizo. Pero estas personas que testificaron acerca del mensaje que dio el Señor Jesús, Hebreos 2:4 dice: a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces no nada más ellos hablaron, decimos le creo o no le creo, pero ese primer grupo, y lo digo el primer grupo porque está en tiempo pasado, y dice los que fueron testigos, no son todos sino los que fueron testigos, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, a lo mejor sí me he desviado un poco del estudio. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que si Pablo le está diciendo a los judíos: tú tienes el texto, ¿qué has hecho con el texto? Hebreos está diciendo: con cuánta más razón, si tú eres cristiano y tienes el texto, ¿qué haces con el texto? ¿No? Y aquí pasamos Romanos 2:25, la circuncisión. O sea, el judío que tenía su ley que estudiaba, dice: con esto yo sé lo que estoy haciendo. Pero también tenía una señal física, el varón judío, de la circuncisión. Y dice: yo sí soy circuncidado. ¿Se acuerdan los que estaban o si regresan al primer estudio en la introducción? Pablo mismo se jacta al dar su currículum, circuncidado al 8º día. Entonces dice: la circuncisión tiene valor si observas la ley. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Entonces Pablo está diciendo: la circuncisión, esa señal física en el varón judío, tiene valor si observas la ley. Pero si la quebrantas, viene a ser como un incircunciso. ¿En qué se basa Pablo para decir eso? ¿Okay? Pues la misma ley es un compromiso de dos partes. Lean la ley de los judíos. En ninguna parte se nos dice: ¿saben qué? Escuchen esto y ya le hicieron, hagan lo que quieran. No, la ley de los judíos dicen: ustedes deben de cumplir esto y esto y esto y esto. Y una larga lista, algunos creo que lo han numerado, no me acuerdo si 613 mandamientos. Deben de cumplir todos estos mandamientos. Y la misma ley dice: si no los cumples, aquí están las maldiciones. En vez de bendiciones, las maldiciones que van a venir sobre ustedes si no cumplen la ley. Y bueno, si lo cumplen, bendiciones. Pero por eso Pablo se atreve, o con toda base dice: la circuncisión tiene valor si observas la ley. Pero si la quebrantas, viene a ser como un incircunciso. ¿Okay? Y bueno, aquí él entra y dice: por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? Entonces Pablo aquí quizás al grupo judío poniendo las bases para lo que va a seguir, que es decir, el gentil que llega a Cristo Jesús y tiene un cambio de vida, no se les considerará como si fueran circuncidados. Y de vuelta, más adelante en Romanos él va a desarrollar bien la relación del gentil con la ley. Pero dice: el que no está físicamente circuncidado, o sea, no tiene esta señal de un varón judío, pero obedece a la ley,
te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Entonces aquí está hablando de vuelta y dice, estas personas, la escritura te condena. Pero si hay gente que no roba, aunque no tenga la ley de los judíos, te va a condenar a ti si robas. Eso es lo que dice aquí. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te va a condenar a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Okay. Muy fuerte lo que está diciendo aquí para el judío. Pero quisiera que viéramos un principio que no es único de Pablo, pero quiero hacerlo notar aquí, también lo vemos mucho en la boca de Jesucristo. Pero yo le podría llamar, es un juicio comparativo. Okay, comparativo. ¿Cómo es el juicio comparativo? Tú podrías llegar a lo mejor y decir, tuve el mandamiento escrito, pero ya sabes que es bien difícil cumplirlo, Dios. Algunos tienen preparado por ahí muchas excusas. Y dirían, es bien difícil cumplirlo, Dios, tú lo sabes. Pero aquí Dios puede presentar a alguien que dice, no tenía ni siquiera la ley escrita. Y él lo cumple. Entonces dice, y eso es la idea de la ley del juicio comparativo, ¿ok? El que no está físicamente circuncidado pero obedece la ley, te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Pensemos en excusas. Y él está diciendo, va a llegar alguien más y nos va a condenar a nosotros. ¿Cuál es nuestra excusa? Bueno, pues es que yo no tuve marido. Y Dios va a poner ahí muchas hermanas que sirvieron a Dios sin marido, ¿no? No tuve dinero y va a Dios poner ahí gente que tuvo menos dinero que nosotros y sirvió a Dios. Esa es la idea de un juicio comparativo, ¿verdad? Comparar una cosa con otra. En las palabras de Jesucristo no nos va a dar el texto, lo deben de saber, pero él por ahí al predicar en los pueblos le dice, maldito de ti, Corsaín y otros pueblos, y dice, si hubiera predicado el mensaje que se ha predicado en tus plazas o en ti, a Sodoma y Gomorra, ellos sí se hubieran arrepentido, ¿no? Entonces es un juicio comparativo. Entonces, cuidado, Dios tiene muchos lados de dónde agarrarnos y de dónde enjuiciarnos, ¿ok? Bueno, siguiendo adelante, 28. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Que Pablo aquí, al judío común y corriente, ya los está empezando seguramente a molestar con este tipo de comentario. ¿Cómo que lo exterior, la circuncisión, no hace a nadie judío? Dice, el verdadero judío, y perdón, nomás tenía la duda de los números ahí, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Y si leemos la ley, leemos los profetas en el Antiguo Testamento, él está diciendo, ustedes tienen un corazón de piedra y necesitan un corazón de carne. Ustedes necesitan circuncidar su corazón. Entonces Pablo no está inventando, ni agregando, ni cambiando la ley aquí, sino está citando cosas que están enseñadas en la ley. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Dios es el que circuncida el espíritu. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Y aquí tenemos realmente un juego de palabras en griego o en hebreo que no tenemos o no conocemos en inglés o en español. Y la idea es que el judío es una persona alabada por Dios o alabanza de Dios. Entonces aquí al decir al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente, prácticamente en el lenguaje original viene siendo el que es judío así es judío por Dios, ¿no? Dios es el que lo dice que él es judío, porque Dios es el que le da su alabanza y la alabanza es el ser judío en ese sentido, ¿no? Entonces, pues tenemos, siguiendo adelante, tenemos por ahí una pregunta de Marcelo y Lorena, tomo nota y al final vamos a llegar a esa pregunta. Okay, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. Entonces, siguiendo adelante, y creo que el Google Plus otra vez tronó, ya debemos esperarlo. Pero entonces, con esta acusación de Pablo a los judíos, los dejó a la mayoría de los judíos ahí en la calle, ¿no?
Porque le está diciendo, si cumples la ley vale, y si no cumples la ley no vale. Y tu circuncisión vale solo si es de corazón. Y si fuera de corazón, pues estarías cumpliendo la ley. Entonces agarra a muchos judíos y los deja. Entonces él mismo, él es judío. Y de vuelta, en este tipo de cartas no era como ahora, me ponen una pregunta inmediata desde la Ciudad de México y puedo dirigirme a esa pregunta. Pablo aquí, en base a la experiencia que tenía enseñando, tiene que hablar de objeciones y comentarios que él ya sabe que van a surgir. Entonces, Romanos 3.1, después de todo lo que dijo en el 2, de la ley, que la ley solo vale si lo practica, que la circuncisión solo vale si eres circuncidado de corazón. Entonces dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? O sea, los dejó desarmados. Entonces aquí podríamos decir, ¿qué valor tiene esto del judaísmo? Bueno, entonces lo que nos dice es mucho. Pablo mismo contesta mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, podría a lo mejor citar una lista de cosas, pero en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¿Okay? A los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra opinión de la palabra de la Biblia? En este caso, está hablando de la ley y lo del antiguo, lo que nosotros llamaríamos Antiguo Testamento, el testamento a los judíos, el testamento de la ley. Okay, pero él dice, se les confiaron las palabras mismas de Dios. Aquí Pablo está diciendo, esto es inspirado por Dios y las palabras que están ahí son las palabras mismas de Dios. Entonces esto, y en lo que él ha dicho aquí, él ha dicho, deben de cumplirlo, deben de poner atención. Okay. Sí, porque es la palabra misma de Dios. Y la ventaja del judío, o sea, de vuelta, son 3 niveles de revelación de Dios, o tres áreas. La última es en la escritura, y Pablo dice, es una ventaja tener la ley, es una ventaja tener las palabras mismas de Dios. No tengo que estar perdido diciendo, ¿qué es lo que Dios querrá? No sé, pero no, aquí ellos tienen la palabra misma de Dios. Bueno, y me estaba brincando el 3. Entonces Pablo dice ahí, y aquí es donde entra en unos pensamientos, no es nada más uno, que creo que son importantes en muchas discusiones, y bueno, en el entender la palabra, pero de ahí eso se va a lo que podemos llamar muchas discusiones teológicas a la mera hora. Entonces, Pablo tiene la ventaja de tener las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, y en el capítulo, yo creo que 9 y 10 de Romanos, él va a hablar otra vez de esto con los judíos. Les faltó la fe. Si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Ok, analicemos por un momento lo que tenemos aquí. Pablo está diciendo que se dio un pacto en donde el que tiene la ley debe de cumplirlo. Y si no lo cumple, no es válido. No tiene realmente, nada se logra si yo tengo la ley y no lo cumplo. Pero entonces está diciendo, bueno, si no les faltó fe, entonces la fe anula la fidelidad de Dios. No, Dios tiene promesas. Y bueno, es una pregunta, ¿anula la fidelidad de Dios? Dios depende de nosotros, o sea, depende de nuestra situación moral, la situación de Dios, anula la fidelidad de Dios, y la respuesta en el versículo 4 es, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Entonces, la veracidad de Dios, aquí podemos ver, que la veracidad de Dios no es nada más lo que llamaríamos, y perdón si pierdo algunos aquí, pero llamaríamos relativo. La veracidad de Dios no es nada más relativo al hombre. El hombre es una bola de mentiras, mentirosos. Dios es mucho más confiable y en ese sentido tiene veracidad. No es comparado al hombre, sino Dios por sí mismo, por su persona, es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. O sea, muy aparte de lo que hace el hombre, Dios siempre es veraz. Así está escrito, que seas tenido por justo en tus palabras y que triunfes cuando te juzguen. Entonces, hablando de Dios aquí, que sea tenido como justo.
Acuérdense que en el inicio vimos en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pablo aquí sobre el tema de la justicia de Dios está diciendo, Dios siempre es veraz. Dios siempre cumple su palabra. Y ahí es donde sabemos que es un Dios justo. Romanos 3:5, siguiendo con estos argumentos, dice, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Y entre paréntesis, bueno, en esta versión hablo en términos humanos. Pablo lo que está diciendo aquí es que ha habido, y seguramente en alguna discusión él lo oyó más de una vez quizás, y está diciendo, de vuelta, hablamos de filósofos griegos, pues él llegó el mero mole, ¿no? A los 100 años de los filósofos más famosos en Grecia, y llegó al mundo influenciado por la cultura griega. Pero ellos a lo mejor decían, si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿okay? ¿Qué diríamos? El ejemplo aquí sería el drogadicto, el joven drogadicto o alcohólico que está tirado en la esquina, balaceado, o está lleno de vómito, o ya no tiene trabajo, ya no se ha bañado. Él no predica tan fuerte como un predicador. ¿No es él también un mensaje que dice, no vayas por ese camino? Y eso es donde la injusticia puede poner de relieve la justicia de Dios. Al comparar nosotros tan negros, el blanco de Dios resalta, podremos decir en forma relativa. Entonces, Pablo pregunta ahí, acuérdense que él ha hecho acusaciones a partido del 1:18, la ira de Dios se revela y ha dicho, por lo cual eres inexcusable, por lo cual eres inexcusable, por lo cual no tienes excusa a cada uno. Entonces, él dice, no, es que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. En el capítulo 2 vimos que su ira lo va a llevar a la revelación del justo juicio de Dios, donde va a pagar a cada uno conforme sus obras. Entonces diríamos, si la justicia es solamente relativo, yo al ser malo hago ver más bueno a Dios, no sería injusto al descargar sobre nosotros su ira. Y pone en paréntesis, hablo en términos humanos, o sea, él está diciendo, hay quien argumentaría esto. Y él dice, de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Si la justicia es solo relativo a Dios, de ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Okay. Yo quisiera ampliar esto. Okay. Pablo está diciendo, Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Y me voy a tomar ciertas libertades en el principio de lo que está aquí. Okay. Si Dios predeterminó que yo iba a ser pecador y que yo iba a oír el evangelio y no le iba a hacer caso, si eso lo predeterminó Dios, sin ninguna cosa de mi parte, entonces no sería injusto Dios al descargar sobre nosotros su ira. O sea, Pablo, al decir se revela la justicia de Dios, está diciendo como Dios es justo y Él va a cargar sobre nosotros su ira, ¿okay? Como Él va a juzgar, el siguiente versículo, de ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Creo que Pablo está diciendo aquí, si Dios es responsable de todo lo que ocurre, ¿okay? Si mi infidelidad muestra su fidelidad y demás, todo está en proyecto de Él, ¿cómo puede juzgar al mundo? Entonces Pablo aquí creo que nos está diciendo de vuelta, intercalado con el tema de que Dios se ha revelado en la Escritura y si no lo sigues, eres culpable de la ira de Dios. Pero dentro de eso está diciendo, Dios es justo. Y Dios es justo y nos, ¿qué es lo que dice el versículo 5? Descarga sobre nosotros nuestra ira y va a juzgar al hombre y lo va a hacer, ¿ok? Porque somos responsables, es justo. Llevamos una culpa y una participación y una responsabilidad justa propia, y por eso el término inexcusable. Somos responsables de, no somos excusables, no hay excusa para esto. Si yo le digo al hombre, tú eres pecador y pecas porque no tienes de otra, entonces eso es una excusa. Pero si yo
tengo la posibilidad delante de Dios y el llamamiento delante de Dios a darle gracias y a glorificarlo y no lo hago, entonces soy sin excusa. Si yo tengo la posibilidad delante de Dios de entender el bien y el mal como lo veo para mi vecino y podría cumplir eso y no lo hago, entonces soy responsable. Y Dios puede juzgarme y puede descargar sobre mí su ira. Entonces creo que es un tema, como yo dije, Pablo intercala algunos temas así. Sí, sobre todo me queda claro recientemente que predicamos el libro de Corintios, como en Corintios Pablo está. De repente creemos en Corintios que a lo mejor cambió el tema. De repente en Corintios creemos que está manejando dos temas en paralelo y pum, de repente te los junta y dices, wow, entonces no está él despistado en lo que él está haciendo, sino muy atinado, ¿no? Entonces, siguiendo sobre esto mismo, alguien podría objetar. Entonces, de vuelta, si tomamos como ejemplo que Pablo es como un abogado defensor en la celda del acusado, explicándole las acusaciones, explicándole si podrían ellos salir de las acusaciones o no. Aquí podríamos ver al acusado, al preso acusado, diciendo, oye, pero a lo mejor me zafo con esto, a lo mejor me zafo con lo otro, a lo mejor me libro de la culpa aquí, a lo mejor me libro de la culpa acá. Y por eso Pablo pone otra objeción aquí. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Y podemos ver la ironía de esta misma objeción, ¿no? Porque están admitiendo una mentira, ¿verdad? Y destacan la verdad de Dios y así aumenta su gloria. ¿Por qué se me juzga como pecador? Pues porque tú mismo has dicho que haces mentiras, ¿no? Y eso es parte de ser pecador. Pero Pablo está poniendo esas objeciones, ¿no? Pero toda la objeción tiene que ver, y realmente es algo muy fuerte de la filosofía griega, diciendo, la justicia de Dios, Él es bueno, santo y justo, solo relativamente a nosotros. Y Pablo, sin usar quizás los términos modernos, está diciendo, no, Dios es justo en un sentido absoluto, independientemente de nuestra justicia o injusticia. ¿Okay? Y si mientes, pues vas a ser juzgado como pecador. Pablo todavía aquí, como objeción, está diciendo, ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Entonces Pablo está diciendo, ¿por qué no tomar el Evangelio y en el Evangelio decir, pues vamos a hacer lo malo porque venga lo bueno? Si yo soy más malo, Dios es más bueno, ¿no? Y Pablo mismo enseña esto cuando llegamos al capítulo 5 de Romanos. Él va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces alguien que no se toma molestia a conocer todo lo que Pablo enseña y con ganas de calumniar, y se acuerdan que Pedro decía, algunos tergiversan las escrituras de Pablo como lo hacen con los demás. Entonces algunos calumnian y dicen que eso es lo que enseñamos, o sea, dan parte del mensaje, ¿okay? Pero tienen bien merecida la condenación, ¿okay? Bien merecida la condenación, porque están torciendo lo que Pablo enseña. Pero si Dios es solamente relativamente bueno, hagamos otros más malos, y eso lo hace ver a Él relativamente mucho mejor, y le estamos ayudando a Él, y así que nos debe de premiar en vez de castigar, y es toda una lógica basado en la idea de que decir Dios, su justicia es relativo nada más. Ok, bien, no quiero, quizás tomé demasiado tiempo aquí, pero la idea es decir, ¿qué está diciendo en estos versículos, no? Entonces, versículo 9, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, de ninguna manera. O sea, él pregunta, de vuelta al 3.1, él empezó diciendo, ¿qué ventaja tiene el judío? Pues que se le confiaron las mismas palabras de Dios. Pero ¿es mejor? ¿Los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado, y esto es lo importante de Romanos, y Pablo por eso podemos ver que es consciente de esto, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. O sea, una cosa que Pablo hizo y nosotros necesitamos hacer en 2012 que vivimos ante una generación también secular, pagana, es demostrar que los gentiles, gente no religiosa, gente no cristiana, gente no judía,
que están bajo el pecado, enseñarles qué está mal con su relación con Dios. Y es donde usamos el argumento que Pablo pone, o la verdad, para llamarle más que un argumento. Dios se ha dado a conocer en la creación, y si no le estás dando gracias, si no le estás glorificando, Él está enojado contigo. Dios se ha revelado en la conciencia humana, y si tú no estás cumpliendo lo que Él te ha revelado en la conciencia humana, lo ves muy claro para el vecino, pero si tú no lo estás viviendo para ti, eres culpable sin excusa. Entonces Pablo aquí dice, ya hemos demostrado. Sí, Pablo no está dando opiniones, sino ha dado él una argumentación y reto, o podemos retar a los no cristianos, no creyentes, a decir, a ver, enséñanos, ¿verdad?, que no estás bajo pecado. Enséñame que estás tratando bien a Dios, que no eres culpable de la impiedad. Pero entonces, ¿son mejores los judíos? Pues de vuelta, como yo les aclaro, con las primeras dos acusaciones, parejo agarró judío, cristiano y gentil, pagano. ¿Sí? No le damos gracias a Dios, no le glorificamos como Dios. No cumplimos los mandatos de nuestra conciencia, ¿no? De ninguna manera, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y bueno, yo escogí terminar el estudio de hoy aquí en esta parte, ¿ok? Porque en el 10, del 10 al creo 18, 19 por ahí, va a dar un resumen donde dice todos son pecadores. Y en cierta forma ese resumen le pega más a los judíos porque él agarra puros textos de la ley de los judíos y dice no hay justo, ni a uno, no, etc. Y lo vamos a ver la semana que entra con la ayuda de Dios. Pero aquí, de vuelta, Dios se ha revelado en la Escritura para los judíos. Ellos no siguen lo que la Escritura dice y por lo tanto están como pecadores delante de Dios, están acusados. Okay, no tienen alguna escapatoria. Y de vuelta con el texto de Hebreos 2, dije yo y creo yo que el mismo principio aplica hoy en día a la gente que se llama cristiano, tienen guardadito por ahí en su casa alguna Biblia, pero no le hacen caso, que el decirse cristianos y el tener por ahí una Biblia y a lo mejor hasta conocerlo, si no lo han vivido, entonces ¿de qué sirve todo eso que han hecho? Entonces, 3 acusaciones. Dios se ha revelado en 3 formas, el hombre no ha respondido correctamente y por lo tanto llegamos a la conclusión que hablábamos por ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Pablo aquí sí usa la palabra pecado, pero primero le dio definición. Le dio sentido, explica en qué consiste el pecado. No vayamos a hablar a gente que no sabe la Biblia la palabra pecado si no estamos suficientes, pacientes e interesados en sus vidas a explicarles la palabra pecado. ¿Okay? Eso es lo que yo les invito a hacer. Estamos terminando en menos de 1 hora, gracias a Dios, está bien. De vuelta quizás podríamos haber dividido de otra forma. Tengo una pregunta que entonces voy a contestar dentro de la hora que normalmente grabo. Les aclaro en primer lugar, bienvenido a todos. Algunos se anexaron al ir progresando el estudio. Bienvenidos a todos. Es una bendición para mí. Si hay una persona, me gustaría mucho que fuera joven, pero bueno, ya muchos ya pasamos por ahí. Pero si hay una persona simplemente que el estudio de Romanos pueda ayudarles para que tengan una mejor comprensión acerca de lo que es ser cristiano, todo esto valió la pena. Y pues si somos más que bueno. Los que están en live stream a lo mejor han agrandado de manera que lo de live stream esté ocupando toda la pantalla. Pero si en vez de eso hacen chico la pantalla del live stream, y bueno, no sé, por ahí me imagino que hay un botón para hacerlo, bueno, si le mueven el mouse arriba, algo que a lo mejor dice en inglés, si lo tienen en inglés, shrink o hacer menos grande. Si lo hacen menos grande del lado derecho, y a lo mejor si su pantalla está muy chiquita tienen que moverse al lado derecho, hay una parte donde ustedes pueden escribir algo y ver, y yo puedo verlo y todos los participantes lo pueden ver, es el chat. Entonces si alguna otra pregunta o comentario quieren hacer, lo pueden hacer ahí. Quería decir eso antes de contestar la pregunta. Marcelo y Lorena, me da gusto que estén escuchando ahí en la Ciudad de México. La pregunta de ellos es, y los que tienen chat lo están viendo, la pregunta de ellos es,
es por qué Pablo hace circuncidar a Timoteo a pesar de que